¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Esta es la serie Conoce a Dios. Bienvenido y que Dios te bendiga. Conferencia número 5. ¿Cómo estorbar, retrasar o anular el propósito de Dios? Este es nuestro estudio número 5 de esta serie. Y lo titulamos ¿Cómo estorbar, retrasar o anular el propósito de Dios? Por si alguien está interesado en estorbar el propósito de Dios para su vida, esta clase es para usted. La pregunta es, ¿podemos estorbar a Dios? ¿Podemos retrasar el propósito que Él tiene para nuestra vida? ¿Podemos anular ese plan que Él tiene para nosotros desde antes de la fundación del mundo? Pues vamos a verlo en la palabra. En la carta que Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, dice así: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que poner mucha atención en muchas cosas en este pequeño pasaje. Primero, notemos cómo Dios llama a su iglesia. La llama hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras a las que se refiere aquí son mucho más que simple moralidad o sociabilidad. Tienen que ver con compromiso con la obra de Dios. Es decir, Dios nos ha preparado, nos ha salvado para buenas obras, y esas buenas obras tienen que ver con el crecimiento de la obra de Dios. ¿Y cómo crece la obra de Dios? ¿Cómo crece la casa de Dios? Por medio de dos actividades nuestras, que son predicar el evangelio a toda criatura y enseñarles a todos los que recibieron y creyeron el evangelio, enseñarles los mandamientos de Dios. ¿Y esto no es acaso una tarea exclusiva de los pastores? No, lo es de todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque a Dios le agradó salvar a la criatura perdida por medio de la criatura redimida. Así como Eva fue y compartió el fruto prohibido con Adán y ambos pecaron, así ahora quiere que nosotros los creyentes revirtamos el proceso y que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, bautizándolos, es decir, sumergiéndolos más en el conocimiento de la palabra, porque eso es lo que significa nuestro bautismo en agua. El bautismo cristiano, a diferencia de aquel que nos practicaron cuando éramos bebés, requiere nuestro consentimiento. Es decir, aquel bautismo fue una imposición de la religión de nuestros padres. Pero el bautismo bíblico, el bautismo que enseñó Jesús, que practicó Jesús y que de ahí en adelante todos los cristianos han practicado, es
un bautismo en edad consciente. No se bautiza a niños, sino se bautiza a personas que son moralmente responsables. Aunque un niño sea muy educado, muy inteligente, muy bien portado, no deja de ser niño. Además, ¿qué dijo Jesús respecto a los niños? Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños no tienen nada de qué arrepentirse, pero una persona adulta sí tiene de qué arrepentirse. Y lo que dice la Escritura es: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bien, entonces, ¿cuáles son las buenas obras a las que se refiere Pablo cuando dice que fuimos creados para andar en ellas? Bueno, lo dijimos, más que sociabilidad, más que buena moralidad, es predicar y enseñar la palabra de Dios a toda criatura y hacer discípulos. Y sabemos que cuando es de Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos, porque el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer. Ejemplo, cuando se requería construir un templo, el pueblo dio hasta que se les dijo: ya no traigan porque ya no se ocupa, y ellos seguían trayendo. Y cuando se requería un hombre fuerte para enfrentar a los filisteos, Dios levantó a Sansón o levantó a David. ¿Fueron obligados o fue el Espíritu el que los impulsaba y los fortalecía, los equipaba para llevar a cabo su tarea? Fue el Espíritu. Igualmente el Señor nos dice: no se preocupen por qué han de hablar o por qué han de decir, porque el Espíritu de Dios vendrá y les dirá, les pondrá en su boca las palabras que ustedes tengan que hablar. Pero a nadie que no esté moviendo el Espíritu Santo, estas cosas le van a resonar. A nadie que no venga de Dios va a abrir su boca para predicar. Pero, ¿qué dice? Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros, Él nos impulsa a predicar, a testificar de Jesucristo. Y la palabra que les hablamos, la palabra de la cruz, a los nuestros les parece locura, como está escrito: los enemigos del hombre serán los de su casa. Porque fuimos instruidos en una religión, en una cultura, y nos dicen: oye, ¿y qué vamos a hacer con la religión que nos instruyeron nuestros padres? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero ¿quién es aquel que pone su confianza en la Biblia? Solamente aquel a quien Dios está llamando para salvación. Y el que no, por más que le expliquemos muy claramente, no lo va a poder entender hasta que Dios abra su entendimiento. Y Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Por esa razón, usted debe sentirse bienaventurado, porque usted ha sido dócil al llamado de Dios y ha cruzado esa puerta que mucha gente ha puesto 1000 pretextos para no cruzar y entrar a este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, igualmente, cuando se requería preservar a la nación del exterminio, Dios levantó un José. Y no fue fácil el proceso de José. José vivió una situación de traición de sus propios hermanos, de intento de homicidio de manos de ellos. Lo vendieron por esclavo, lo traicionaron en la cárcel. No fue fácil para José convertirse en el segundo de Faraón. Pero cuando fue el momento, Dios cumplió la promesa que desde niño le había puesto en el corazón a José, que él sería mayor que todos sus hermanos y que sus propios padres, aun cuando él era el menor entre todos ellos en el momento en el que le acontecieron estas cosas tan feas. Entonces, cuando se requería
alguien que salvara a la nación del exterminio, Dios levantó a José o levantó a Esther. También Esther tuvo otro proceso, pero igual, cuando fue el tiempo, como María, ella dijo: hágase con la sierva del Señor como el Señor quiera. Y no era fácil lo que se le estaba pidiendo a Esther o lo que se le estaba pidiendo a María. María estaba exponiendo su matrimonio ya próximo con José y su vida, porque en aquel tiempo se sorprendía a una joven doncella que había pecado sexualmente, la mataban a pedradas. Y si José la publicaba que ella ya venía preñada, ella corría riesgo, su vida corría riesgo. Y sin embargo, ella creyó en el Señor y le dijo: hágase con la sierva del Señor como el Señor quiera. Y José pensaba dejarla secretamente porque la amaba, no pensaba él publicar la situación que había encontrado. Pero un ángel en sueños vino y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Entonces, cuando el Espíritu de Dios nos capacita, Él nos lleva a tomar decisiones, a hacer acciones que normalmente nosotros no podríamos hacer, como lo que hizo José, como lo que hizo María, como lo que hizo Esther, como lo que hicieron todos los personajes de la Biblia. Yo siempre les he enseñado algo: cuando leamos Biblia solamente encontramos dos personajes. ¿Quién me dice cuáles son esos personajes? Uno es Dios y el otro, pues yo. Es Dios y yo. Entonces, lo que Dios hizo con María, lo hace conmigo. Lo que Dios hizo con Esther, lo hace conmigo. Lo que Dios hizo con José, el del faraón, lo hace conmigo. Lo que Dios hizo con José, el padre de Jesús, lo hace conmigo. ¿Cuántos personajes hay en la Biblia? Dos: Dios y tú. Así es como debemos estudiar la Biblia, aplicándonosla a nosotros mismos. Bien, la pregunta es: ¿y si yo no estoy preparado para entrar en acción en mi momento de honor en la historia? Digo, porque yo sé que le llegó el momento a Sansón, sé que le llegó el momento a José, sé que le llegó el momento a Daniel, sé que le llegó el momento a los amigos de Daniel. Y si llega mi momento y yo estoy viendo Netflix, si llega mi momento y yo estoy viendo al América perder, digo, estoy hablando de utopías, no puede perder porque el árbitro le ayuda. La pregunta es: ¿y si yo no estoy preparado para tomar mi momento de honor en la historia? Si soy como la higuera que cuando Jesús vino y buscó en ella un fruto, no lo halló. Si ahora que se ocupaba que yo hiciera algo por la obra de Dios, no estaba yo disponible, no estaba yo dispuesto, no estaba yo en el modo correcto. O si soy, si de alguna manera retraso la obra, si la estorbo, ¿puedo anular el propósito de Dios? Y la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en las palabras que Mardoqueo le mandó decir a la reina Esther. Dichas palabras son estas, ponga mucha atención. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? El tío de la reina Esther, quien la crió y quien la mentoreó y la coacheó hasta que ella, en un certamen de belleza, fue elegida para que fuera la esposa del rey de Persia. De pronto, ahora los judíos se ven amenazados por un complot de exterminio. Entonces viene el tío de Esther y le dice: mira, reina Esther,
si tú no hablas con el rey y libras la nación, Dios va a levantar a alguien fuera de ti, de quién sabe dónde, quién sabe qué tenga que hacer Dios. Es decir, Dios tendrá que recurrir a un plan B, pero va solamente a estorbar un poco o a retrasar un poco el plan de Dios, pero no lo vas a anular. Contigo o sin ti, Dios va a llevar a cabo su obra. Pero ¿qué va a pasar contigo? La bendición que te trajo al trono y te puso por reina se va a anular, porque vas a ser exterminada tú y la casa de tus padres. Mira, esto es al revés a creer en el Señor Jesús. ¿Y qué más dice? ¿Serás salvo quién? Tú y tu casa. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, siempre a nosotros Dios nos deja la decisión de si apoyo la obra, si la bendigo, si predico, si ayudo, si colaboro de alguna manera o no. Es voluntario y de corazón para que sea ofrenda. De otra manera sería imposición, sería obligación, sería religiosidad. ¿Cuánta gente hay que solo por costumbre hace las cosas? Dios no quiere que lo hagas por costumbre o por obligación, sino por convicción, porque su espíritu te mueve a hacerlo. Como dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y quién produce en nosotros el querer como el hacer? Dios. Entonces, el que da, dé con libertad, y el que no da, lo va a criticar. Y va a decir, pero ¿cómo se te ocurre dar? Es que yo estoy dando para el Señor. Sea lo que des, sea ayuda, sea consejo a un hermano, sea una palabra de aliento. El que da, lo da porque le nace. Y el que no da, no lo da porque no le nace. Pero lo que debemos entender es que al que le nace es porque el Espíritu de Dios está gestando una nueva vida en este nuevo creyente. ¿Verdad que sí? Entonces lo que vemos en el pasaje es que si Esther se negaba, seguramente estorbaría la obra de Dios, la retrasaría. Pero de alguna parte Dios se proveería de respiro y liberación para su pueblo. La obra, como quiera, con su colaboración o sin su colaboración, seguiría adelante, porque si nosotros callamos, las piedras hablan. Y Jesús lo dijo también de otra manera: que nadie tome tu corona. Si la reina Esther no se disponía para lo que Dios le había puesto ahí en el trono, que era interceder por su pueblo, ¿contra qué estaba atentando ella misma? Contra su propia corona. Otra vendría y tomaría su corona. Y eso es a lo que se refiere, que nadie tome tu corona. Si no interviniera nuestra voluntad y solo dependiéramos de la eficacia del poder de la palabra de Dios, y como cuando Dios dijo sea la luz se hizo así. Si solamente dependiéramos de la palabra, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, y ya porque Dios dice son hechura mía, creados en Cristo Jesús para buenas obras, automáticamente seríamos hechura de Dios para buenas obras, porque Dios dijo son hechura mía, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero seríamos como robots que están programados para andar en el propósito de Dios. Simplemente yo vengo y traigo mi ofrenda porque estoy programado para ello. Simplemente yo voy y predico el evangelio porque estoy programado para ello. No tengo voluntad. Simplemente Dios vino y tomó mi voluntad y no se hizo lo que yo, sino lo que Dios. Y Dios no quiere poseernos.
como si fuera un demonio. Dios quiere convencernos. Dios quiere que hagamos las cosas que corresponden a la vida y a la piedad por convicción y no por religión, para que sea la gloria para Dios y no para nosotros. Entonces, por designio de Dios y por su buena voluntad, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para andar en las buenas obras. Pero seamos honestos, ¿cuántos no andamos en las buenas obras que ya mencioné, que son las que Dios preparó para que andemos en ellas? ¿Cuántos no predicamos? ¿Cuántos no enseñamos? ¿Y qué excusas ponemos? Es que no sé. Pues estudia, prepárate. Es que no tengo tiempo. Si tienes tiempo, lo que no tienes es voluntad. Lo que no tienes es disciplina. ¿Y por qué no? Porque de Dios es el querer como el hacer. Dios es el que da el crecimiento. Entonces, cuando sea Dios el que te pone el deseo, tú vendrás. Antes te vamos a estar invite, y tú vas a poner miles de excusas y pretextos. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea el día señalado por Dios. ¿Para qué? Para Dios hablar a tu corazón. Y es entonces cuando la predicación se convierte en una piedricación. ¿Por qué? Porque me soltaron puras indirectas, como que algo le has de haber dicho al pastor de mí, ¿verdad? No, es que Dios nos conoce. Y Dios preparó el día que tú ibas a venir. Y Dios preparó el mensaje que íbamos a dar. Si tú no venías, igual se iba a dar este mensaje. Pero viniste y no hay casualidades, hay diosidencias. Es algo que estaba preparado por Dios para tu salvación. Entonces, Dios nos da la oportunidad de poner nuestra voluntad. Pero si no queremos, otros predican. Si no queremos, otros trabajan en la enseñanza. Si no queremos, otros están tomando nuestra corona. Ese es el punto. Que Dios no quiere que ninguno se pierda, pero no quiere hacer de nosotros robots, sino quiere hacer de nosotros hijos que voluntariamente se ocupan de los negocios de la casa de su padre. Si Dios verificó que cada hechura suya, sea la luz, sean las aguas, sea el día, sea la noche, todo fuera bueno, ¿ustedes creen que Dios no iba a verificar que la iglesia fuera buena? ¿Y quién es la iglesia? ¿El edificio o los creyentes? ¿Y en qué sentido Dios está verificando que tú y yo seamos buenos? Que estamos de acuerdo con su voluntad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se haga lo que yo, sino lo que tú. No soy un robot, voluntariamente me ofrezco para que tú me uses, para que tú me instruyas, para que tú pongas tus palabras en mi boca, para que tú uses mis manos cuando yo las pongo sobre el enfermo y los sanes, y ellos sepan que hay Dios en Israel, en este mundo. Nosotros somos la luz del mundo. La gente no lee la Biblia, pero nos ven a nosotros. Y lo que ven en nosotros les impacta. Lo que ven en nosotros les convence. Les hace ver que antes tú te deprimías y ya no te deprimes, o no te deprimes tanto. Que antes te alterabas y ya no te alteras tanto. Que antes maldecías y ya no maldices. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha comenzado un reino en ti, un reino de justicia. Y esto apenas es el principio, porque el Señor nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces, ¿dónde está la falla? La falla está en nuestra voluntad. Si Dios no nos hubiera dado voluntad propia, Él habría fallado en hacernos a su imagen, porque Dios no es un robot.
Dios es una persona, y una persona que tiene voluntad propia. El asunto es que desde el engaño de Satanás a Eva, no hemos aprendido a confiar plenamente en Dios. Y Dios no quiere obligarnos a que confiemos plenamente en Él. ¿A qué me refiero? Dios te dice, perdónalo. ¿Y tú qué dices? No. Dios te dice, dale de comer. ¿Y tú qué dices? Que le den sus amigos donde andaba. Me explico. Fallamos en la voluntad. El orgullo nos traiciona. Y Dios dice, si no lo haces tú, lo voy a hacer a través de otra persona que reciba el mensaje, que reciba consuelo, que reciba sanación, porque tú estás tan enojado que dices, yo no tengo por qué ir a ver a esa persona que me ha hecho tanto daño y está enferma, y no le pones las manos para que sane, porque le das más valor a sus palabras que a las palabras de Dios. Dios te dice, no discutas, solamente ponle las manos. Nosotros queremos ir y orar por los enfermos. ¿Es eso lo que dice la Biblia que hagamos, o que pongamos las manos sobre ellos? Pero a veces le ponemos a la palabra palabras que no dice la palabra, y entonces ahí está la falla, que nos complicamos nosotros mismos la existencia. El evangelio es sencillo, el don de Dios está a disposición. El problema es que nosotros le ponemos muchas trabas. Y Dios no quiere obligarnos a confiar en Él. Su espíritu convence, no obliga. Su benignidad y longanimidad nos guían al arrepentimiento, no lo imponen. ¿Qué es la benignidad y la longanimidad de Dios? Nadie puede negar que Dios siempre ha sido bueno, que cuando hemos estado en angustias, Él siempre nos ha sacado adelante. Y la longanimidad es que tiene mucha paciencia. Somos como somos, andamos en lo que andamos, hacemos lo que hacemos, y no nos ha tragado la tierra. Es más, no nos han descubierto. Eso es longanimidad, que Dios ha guardado hasta cierto punto nuestra reputación. A veces, cuando se rompe esa longanimidad, es cuando Dios permite que nos caigan. Y cuando nos caen es para que nos corrijamos. ¿Por qué? Porque nos dio mucho tiempo para que nos corrigiéramos y no nos corregimos. Ahora, si tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer sorprendida en adulterio? Pues nomás déjalo de hacer, mija, ¿no? Vete y no peques más. O le dijo, cuídate para que no te cachen. Ponle otra contraseña a tu celular. Vete por otra calle. ¿Así le dijo? No. Entonces, es por fe para que sea por gracia. Y la fe, bueno, es un don de Dios. Nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Pero ahora lo que sigue es añadirle a nuestra fe virtud y conocimiento, es decir, obediencia, y seguir aprendiendo. Por eso es necesario que prediquemos y que enseñemos la palabra a los que vienen detrás de nosotros, que nos exhortemos unos a otros. Esto no es un trabajo exclusivo de los pastores, es un trabajo de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hayan ocurrido las bodas del Cordero y Cristo y su iglesia hayan regresado a esta tierra para reinar en ella durante 1000 años, eso es a lo único que nos vamos a dedicar, a enseñar la justicia a las multitudes. ¿Y quiénes van a ser esas multitudes? Los que no se dejaron poner la marca de la bestia durante la tribulación. ¿Y qué les vamos a enseñar si no sabemos? ¿Qué les vamos a enseñar si no estudiamos? Si no nos preparamos. Somos la novia del Cordero, pues tenemos que ocuparnos en las obras del Cordero. Pero no, nosotros queremos ser cristianos, pero como el cowboy, el cristiano cowboy, llega con su sombrero y su caballo a la iglesia, estaciona allá su caballo, cuelga su sombrero y se mete a la iglesia y adora al Señor y se hinca y llora y dice amén, gloria a Dios, aleluya, y se va y se pone su sombrero, se monta en su caballo y sigue viviendo su vida de pistolero. Sigue igual, nomás vino y cumplió y no ha nacido de nuevo. Esa persona no va a ser
esposa del Cordero, no va a ser esposa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no lo ama. El que lo ama le habla de él a toda la gente. Cuando tú estás enamorado de alguien, cuando estás deslumbrado por una persona, a todo mundo le dice: ay, ya viste, allá está, es así, y me dijo, y me habló, y me mandó un mensaje, y me dijo así, me prometió así. Porque estás enamorado. Así debe ser nuestro amor por el Cordero, por Jesucristo. Él hace cosas maravillosas con nosotros. Yo no dormía y ahora duermo. Yo me preocupaba y ahora ya no me preocupo. Yo me enojaba mucho y ahora ya no me enojo tanto. Yo decía muchas maldiciones y ahora ya no digo tantas, pero por religiosidad, porque el hermano me va a ver, porque el pastor vino a la casa, o porque me nace del corazón. He nacido de nuevo. No se ha manifestado lo que he de ser, pero una cosa sí les sé decir: hoy soy mejor que ayer, pero menos mejor que mañana. Yo voy de gloria en gloria y de poder en poder. Así es la senda del justo. La senda de cada uno de nosotros es de poder en poder. Entonces, su benignidad y su longanimidad nos guían al arrepentimiento, no lo imponen. Amén. Se trata de un acuerdo de dos voluntades, como en un matrimonio. ¿Por qué? Porque esto es un noviazgo. Hoy día la iglesia es novia de Jesucristo. Y una vez que ocurra el rapto de la iglesia en los aires, ¿qué se va a celebrar? Pues las bodas del Cordero. Y la novia va a dejar de ser novia para ser esposa de Cristo. Carne de su carne, hueso de sus huesos. ¿A qué se va a ocupar? ¿O de qué se va a ocupar? Pues de lo que hoy nos aburre: la palabra, la alabanza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Crees tú que calificas con esa mentalidad, con esos gustos, para realmente estar allá en el cielo? Porque nos jactamos y decimos: allá en el cielo nos vamos a ver todos. Todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice: a los que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces se trata de algo que es consensual. Se requieren las dos voluntades: la de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y la mía, que se somete a Él, porque la esposa se somete al marido. Eso es lo que dice la Biblia. Y así como la iglesia, como la esposa se le manda que se someta al marido, así también a la iglesia se le manda que se someta a Cristo. No, pero allá anda la iglesia de chiva loca, haciendo lo que quiere, metiéndose donde no debe, hablando como no debe. La novia virgen del Cordero, bien correteada. Y la palabra doctrina viene de doctor. Cuando yo les digo de doctor, ¿ustedes qué se imaginan? Pues alguien que estaba enfermo. Pues así están los matrimonios, así están los hijos, así están las empresas. La gente está bien defectuosa. Cada vez nos meten más deformaciones que hombre con hombre. Entonces estamos enfrentando tiempos peligrosos, peores, cual nunca se habían manifestado o visto en la tierra. Entonces, nuestra relación con Cristo es la de una novia que anhela gustosa el día de su boda y que está preparando sus vestidos. Dios quiere y yo también. Pero ¿cómo estorbamos, retrasamos o anulamos el propósito de Dios? La palabra de Dios, dijimos, tiene poder creativo. La palabra de Dios es como una semilla, pero aunque la palabra es la misma, hay diferentes tipos de tierra, y la misma palabra no le va a hacer el mismo efecto al hermano que al otro hermano. A este hermano le despertó pasión y deseo por la obra de Dios. A este otro, pues a ver a qué hora se acaba, ¿no? No le estimuló mayor beneficio. Lamentablemente, y fíjense cómo usé la palabra, lamentablemente sí interviene nuestra voluntad para mal, estorbando, retrasando y muchas veces hasta anulando el propósito de Dios
pero principalmente para nosotros mismos. Nosotros mismos retrasamos las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque dice, si sobre lo poco fueras fiel, sobre mucho serás puesto. Entonces somos nosotros los que, habiendo sido bendecidos por Dios para bendecir la obra en un momento específico, de una manera que la obra lo estaba necesitando, dijimos, hoy no, a mí me ha costado mucho trabajo hacerme de lo que tengo y conmigo no cuenten. No te preocupes, de Dios es el querer como el hacer, y si no tienes el querer, no te preocupes, Dios se suscitará de otra persona alguien que lo haga con gusto. No con una pistola te vamos a obligar, no, tienes que ayudarnos con esto, tienes que hacer esta función dentro de la iglesia. No, es voluntariamente y de corazón. Cada uno dice como propuso en su corazón, voluntariamente. ¿Qué pasó con el siervo malo que escondió su talento y que no lo puso a trabajar? ¿Se acuerdan? Fue echado a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Es decir, fue dejado en la tribulación. En la tribulación será el lloro y el crujir de dientes. Dijimos, la iglesia va a ser levantada a los aires a celebrar las bodas del Cordero. Durante 7 años va a haber en la tierra tribulación, y al término de los 7 años, Cristo y su iglesia, ya con cuerpos transformados, que ya no volverán a envejecer, ni volverán a enfermarse, ni volverán a tener hambre, reinará, porque ahora es carne de su carne y hueso de sus huesos, esposa del Cordero. Reinará durante 7 años enseñando la justicia, dijimos, a las multitudes. Bien, el que era cristiano y no quiso poner a trabajar el talento que Dios le había dado a favor de la obra de Dios, será dejado afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Jesús llama a esta clase de cristianos tibios. ¿Y qué hará Cristo en el día del rapto con los tibios? Los vomitará de su boca, se quedarán a la tribulación. Ellos tienen lenguaje, tienen conocimiento, pero fallan en la voluntad, no obedecen. No se dan cuenta que, como la reina Esther, tal vez para esto han sido bendecidos, para que bendigan, y no quieren bendecir. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Esther? Estrella. Estrella. Entonces era su momento de brillar. Es como cuando el reflector es puesto sobre un actor, y cuando pones el reflector sobre el actor, ¿qué va a hacer ese actor? Pues me toca, ¿no? Y luego el reflector es puesto sobre otro actor, ¿qué va a hacer ese otro actor? Igual, llegó tu momento y dijiste, ¿seré yo, maestro? No, conmigo no cuentes. Bueno, el reflector se va a pasar sobre otra persona, y Dios de cualquier manera llevará a cabo su plan. Pero el siervo que retuvo su talento no podrá participar de la gracia que Dios le había concedido de ser esposa del Cordero. Podrá ser salvo, pero por fuego. Es decir, será dejado a la tribulación, y la única manera como saldrá de la tribulación es no dejándose poner la marca de la bestia. Y solamente va a haber 2 formas de no dejarse poner la marca de la bestia. 1, que te decapiten porque te atraparon, o 2, que no te atrapen. Pero una salvación que era por gracia, por medio de la fe en la sangre de Cristo. Si usted tenía la pregunta, ¿y por qué tenían que poner a Cristo en una cruz? ¿Y por qué tenía que ser desangrado? Bueno, es porque Dios no quería que la salvación te costara tu propia sangre. Dios quería que fuera por fe en la sangre de Cristo que tú te salvaras,
que tú entendieras que Él es el Cordero que fue sacrificado en tu lugar para que tú vivas su vida. Él tomó tu vida pecaminosa, tus pecados, tu castigo, el castigo de la paz que ahora tenemos, porque la benignidad y la longanimidad de Dios a veces nos confunden. Como no nos traga la tierra y no nos parte un rayo, pensamos que Dios no existe, o pensamos que Dios nos aprueba y seguimos en las andadas. No hay arrepentimiento. Nuestros hijos están tropezadísimos por nosotros, por nuestro lenguaje, por nuestras acciones, por nuestras amistades, y necesitamos hacer el árbol bueno desde su raíz. No tanto por ellos, no tanto ahora ya me convertí, ahora sí ya me tienes que perdonar, me tienes que querer, me tienes que obedecer, me tienes que servir. No, por ti, aunque no te sirvan, aunque no te crean, aunque no te quieran, aunque no te ayuden, hazlo por ti. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es el Espíritu de Dios el que te está hablando, el que te está llamando al arrepentimiento y te está llamando al crecimiento. Y solamente estudiando la palabra, mira, cuando íbamos a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, nos enseñaron muchas cosas que eran bien difíciles: cálculo diferencial, cálculo integral, filosofía, fechas de héroes, de nacimientos, de batallas, que híjole, toda la noche nos la pasábamos aprendiéndonoslo, haciendo el isométrico, resolviendo las ecuaciones, y jamás en la vida las usamos, y con el desuso se nos olvidaron. Hoy mis hijas vienen y papi, mira, me dejaron esto de geometría analítica. Ay, yo era re bueno para la geometría analítica. Pues no me acuerdo de nada, de nada. Me encantaba el álgebra, no me acuerdo de nada. No me acuerdo. Bueno, sabía algo de química, ahora no sé nada de química. Entonces, soy un fiasco, digo, no, simplemente no lo usé. ¿Y tú crees que sin estudiar la palabra de Dios la vas a vivir? Digo, puedo olvidar el cálculo diferencial, puedo olvidar la psicología, la teoría de la Gestalt, del psicoanálisis, puedo olvidarlo todo, pero lo que no puedo olvidar es amar a mi prójimo, perdonar 70 veces 7, ser generoso, sembrar para cosechar 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Eso es lo que no puedo olvidar. Y tengo que venir a la palabra todos los días y estudiarlo para perdonar 70 veces 7, principalmente a los que viven conmigo, porque son los que más pecan contra mí y contra quienes más peco. ¿No dice la Escritura los enemigos del hombre cuáles son? Los de su casa. O sea, estoy orando por el enemigo en el trabajo, por el conductor del otro auto. Señor, no sabe lo que hace, pero se me está escapando el alacrán bajo las sábanas. La persona que cada vez que no salen las cosas, o cada vez que se pone de malas, me recrimina de todos los pecados que tengo, y yo tengo que perdonarlo 70 veces 7 y no guardar ese resentimiento. ¿Por qué? ¿Por él? No, por mí. El que perdona se libera a sí mismo. El que perdona permite que de la presencia del Señor vengan bendiciones, vengan tiempos de refrigerio. Entonces es importante que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Es un asunto consensual de dos consentimientos: el marido y la novia. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y hay solamente una oportunidad para ser parte de esta gracia, que es ser esposa del Cordero. Y les aseguro, no es para tibios. No es para personas que una vez sí y 3 veces no. Porque, les digo, es por fe, porque el que tiene fe se acerca a Dios. Y el que no tiene fe te pone pretextos. No tiene fe, no es para él la salvación. Estarán 2 en el campo, dice, y uno será levantado y el otro dejado. ¿Se acuerdan? ¿Y a dónde va a ser levantado el que fue levantado? ¿Quién me dice? A las bodas del Cordero. ¿Y el otro? ¿Se quedó a qué?
a tribulación, 7 años de tribulación. Y solamente podrás salir de esa tribulación, como les dije, o decapitado, o no, escapando y no dejándose poner la marca de alguna manera. Una salvación que era gratis por fe se convirtió en una salvación al precio de su propia sangre. Una pregunta: ¿se acuerdan que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret? ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. En Hebreos capítulo 3, versos del 11 al 13, dice así: Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La semana pasada vimos que en el tiempo de la gracia, que es antes del rapto de la iglesia, tiempo de la gracia, la ira de Dios se manifiesta, lo acabamos de decir ahorita, con paciencia. Yo lo dije con benignidad y longanimidad, y expliqué un poco lo que estas palabras significan. Bien, pero una vez que ocurra el rapto de la iglesia, ¿qué va a entrar en vigor aquí en la tierra? Dijimos 7 años de tribulación. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, no participarán de las bodas, número 1. Pero número 2, esta palabra tiene una aplicación también en la actualidad, y se los explico rápidamente. La consecuencia de rechazar la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas es la ausencia de paz. Ausencia de paz en todos los asuntos de nuestra vida, y ausencia de paz con Dios. ¿Qué les quiero decir? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Estamos llenos de temores. No nos atrevemos a iniciar un emprendimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si nos va mal? Y no me atrevo a comprarme el coche de mis sueños porque, híjole, aquí en la colonia no hay coches de estos, y ¿qué tal si me secuestran? ¿Sabe de lo que estoy hablando? Entonces, no tenemos paz porque la palabra de Dios, la obediencia, produce como fruto del Espíritu, entre otros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero como no oímos la palabra de Dios, como no la estudiamos, como no la amamos, como no hemos entendido que no es para tibios el reino venidero, pues entonces a comer y a gozar que el mundo se va a acabar. ¿Y qué tal si Dios no existe y yo me perdí de tantas cosas deleitosas? Y por andar en las cosas deleitosas, ¿qué perdiste? La paz. ¿Por qué? Porque ahora el marido de aquella persona te puede descubrir, o tus hijos te pueden descubrir y se pueden volver tus jueces. Y no hay cosa más dolorosa que decepcionar a los hijos y que todo el tiempo te lo estén echando en cara. Eso es algo muy doloroso. Entonces, es tiempo de gracia, es tiempo en que Dios todavía nos puede ayudar, pero requiere nuestra voluntad, requiere nuestro arrepentimiento. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos. No lo hagas por ella porque se lo merece o porque no se lo merece. No lo hagas por él porque se lo ganó o porque no se lo ganó. Hazlo por ti. Hazlo por ti. ¿Por qué? Porque esto es lo correcto, que la mujer no se niega al marido y que el marido no se niega a la mujer, porque cuando nos negamos le estamos abriendo puertas al diablo y después no nos aguantamos, después no nos gusta lo que pasó. Tenemos que perdonarnos y no recriminarnos, y si de alguna manera me está volviendo esa ira, tengo que crucificar mi carne con sus pasiones y deseos. Tengo que ponerme sobre mis rodillas y decirle: Señor, no viva yo, sino vivas tú en mí, y no permitas que una mala palabra, que una mala actitud, que una mala acción se me salga, Padre. Crucifico mi carne con sus pasiones y deseos, y el Espíritu de Dios va a venir y te va a fortalecer y te va a ayudar en esa debilidad, porque estás crucificando tu carne con sus pasiones y deseos, y vas a tener paz.
paz con Dios. Nada nos va a funcionar fuera del propósito de Dios. La ira de Dios, dijimos, en tiempos de gracia se manifiesta con la paciencia de Dios. Es decir, que Dios nos deja seguirle ahí en el Face, seguirle allá en los bares, seguirle allá con los amigos, hasta que descubramos las espinas del mundo, para que sepamos y entendamos que el mundo no es nuestro hogar y que el diablo nomás vino para robar, matar y destruir, para sonsacarte y para llevarte a donde te pueda hacer daño. Pero ahí estábamos nosotros jugando al cristiano. Venimos a la iglesia como patinadores. Ahorita cómo me usa Dios y al ratito cómo me usa el diablo. Ahorita hablo como cristiano y al rato como mundano. Ahorita pienso como cristiano y al ratito estoy pensando a ver qué fechorías hago. ¿Saben de lo que estoy hablando? Jugando al cristiano. Tenemos nombre de que vivimos, de que somos cristianos, venimos a la iglesia, servimos, ayudamos, damos, pero fallamos en andar en las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuántos se casaron por el mientras, con el que era el por el mientras llega la buena o mientras llega el bueno, voy a andar con este porque peor es nada? Y se terminaron embarazando, se terminaron casando con el por mientras. ¿Cómo les fue? No levanten la mano. Pagamos el precio toda la vida, y también nuestros hijos y nuestras nueras y nuestros yernos y nuestros nietos. Nos gusta ver a Dios como una especie de bombero que apaga nuestros incendios y que nos saca de los apuros en los que nosotros nos metemos. Y no sería mejor infinitamente si fuéramos mansos a la voluntad de Dios y nos dejáramos dirigir por Él. Digo, si no codiciáramos la mujer de nuestro prójimo, híjole, qué paz. Pero ¿por qué codicio la mujer de mi prójimo? Porque eres hombre, mijo. El hombre anda por la vista, la mujer por el oído. ¿Por qué me enamoré de este hombre tan caballeroso y tan amable? Porque la mujer se enamora por el oído. Ay, es que me trata re bonito, me dice, ay, qué bonita estás, qué bonito hueles. Como el marido nunca le dice. Ay, me sulibella, me pone chinita cuando me habla. El mundo sabe qué botones tocar, tanto para él con los escotes, las minifaldas, como para ella las palabras amables y de consideración, que se da cuenta de tus más mínimos detalles. Justamente lo que su esposa no le da a él, la secretaria lo hace todos los días. Ahí está, luciendo con ese trajecito, con ese pantalón, y la esposa llega así, estoy cansada, todo el día estuve trabajando, tengo mucho que hacer, me duele la cabeza, aquí estoy aquí. Consecuencia, me pongo a ver mi Face. Ahí es mucho Photoshop y mucho apariencia, pero pues hay mucho colágeno, hay mucho artificial. Nada de eso es tuyo, jamás vas a tener algo así, y lo único que está haciendo es dañar tu mente, en el sentido de que no vas a poder disfrutar lo que es real. ¿Pagarías a tu esposa una operación para que pueda ella competir? Y luego, una vez que la pobre se haya hecho sus implantes, así que ande como robot por todas partes, ¿tú crees que no va a haber consecuencias en su salud, en su moralidad, en su mentalidad? Es tan fácil. Dice Cristo, purifica a su esposa, a la iglesia, con su palabra. Dile, mi amor, yo te quiero como tú eres, tú tienes lo que yo necesito, tú eres mi esposa,
tú eres la mujer de mi pacto, tú eres la única mujer en toda la tierra con la que puedo tener sexo. Si yo lo pensara o lo buscara por otro lado, sería pecado. Y estaría defraudando a mis hijos, estaría defraudando a mi Dios, estaría defraudándome a mí mismo. Qué bonito sería que todos los seres humanos nos volviéramos a Cristo y a sus mandamientos. ¿Quién robaría? ¿Quién mentiría? ¿Quién codiciaría? ¿Quién adulteraría? Sería diferente, pero tenemos que andar a la defensiva. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y en el mundo padecemos aflicción. Los mansos poseerán en herencia la tierra. Un caballo es manso no porque pierda su fuerza, su brío, sino porque somete su fuerza y su brío a la autoridad de quien lo cabalga. Pero el caballo sigue teniendo esa misma potencia, esa misma resistencia, esa misma capacidad, solo que ahora está bajo control. Y a eso se refiere cuando nos dice bienaventurados los mansos. Yo podría vengarme buscándome a otra persona, pero lastimaría a mis hijos, lastimaría a mis padres, a mis suegros, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. Los que me vieran y tenían un concepto bonito de mí, se iban a decepcionar. A lo mejor de momento me dicen, te comprendo, pero a mis espaldas dirían, arruinó su vida, fracasó. Pero los mansos, dice, recibirán la tierra por herencia o heredarán la tierra. Esa dirección de Dios en todos los asuntos de mi vida es lo que se llama salvación. El ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pecado significa malas decisiones. En la vida tú y yo hemos tomado muchas malas decisiones que nos han metido en muchos problemas. Pero si eres manso y te dejas gobernar por el Espíritu de Dios, vas a aprender algo, que calladitos nos vemos más bonito. Pudiera contestar, pudiera decirte también delante de la gente cosas que a ti te duelan y te avergüencen, como tú me estás diciendo a mí delante de esta misma gente cosas que me duelen y me avergüenzan. Pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos iguales. Yo soy manso, yo soy hijo de Dios. No es que no pueda, es que no quiero. Y cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Entonces van a venir y me van a decir, ¿por qué no le dijiste nada? ¿Por qué no te defendiste? ¿Y qué les voy a decir? Porque el Señor pelea mi batalla. Mira, yo por más que peleé y que discuta y que le ponga un ultimátum y le digas la última que te paso, no cambia. Pero si yo dejo que Dios pelee mi batalla, va a cambiar, porque va a cambiar, porque para Dios no hay nada imposible. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y es ahí donde muchos hemos reprobado en la falta de mansedumbre. Entonces, el Salvador a quien hemos recibido se llama Jesús, porque Él nos salva del pecado. El nombre de Jesús significa el que salva a su pueblo de su pecado, y el pecado eran malas decisiones en los momentos de prueba. Pensamientos, acciones y decisiones que nos alejan del propósito de Dios. Usted haga lo que tiene que hacer y Dios levantará a alguien que le ayude a usted en lo que usted no puede. El cuerpo de Cristo es muy grande, la iglesia. Habemos muchos cristianos por muchas partes que te aseguro que alguien va a tratar con tus hijos. Nomás no te alteres, no te enojes, no te desesperes. Alguien va a tratar con tu marido. Las circunstancias también nos ayudan a que las personas reaccionen. Y termino con esto. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para un propósito específico. Esther, por ejemplo, José, por ejemplo, David, por ejemplo,
Salomón, por ejemplo, todos los personajes de la Biblia, ¿a quién representan? A ti. Y el otro personaje al que ellos recurren, ¿quién es? Es Dios. Eres tú y es Dios. Acuérdate de eso. Y tú y yo fuimos predestinados a, en un momento dado, ser como uno de ellos. Y pecado es todo aquello que nos aparta de cumplir ese propósito, de responder a Dios positivamente en un momento específico, de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo. Es decir, detenemos los higos cuando los teníamos que dar. Mansedumbre, por tanto, es ausencia de pecado. Podría pecar, pero mi decisión es mantenerme fiel al que me guía. Es mi voluntad que no viva yo, que viva Cristo en mí. No soy un robot programado. Soy el sacrificio vivo, santo y agradable que se presenta ante Dios para que Dios me use para su gloria. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. ¿Cómo voy a ser guiado si no soy manso? El jinete le jala la rienda al caballo para que se vaya para la derecha y el caballo se arrana o relincha. ¿Es manso? No. ¿El jinete va a seguir usando ese caballo? ¿A qué va a someter el jinete a ese caballo? A muchos latigazos. Todavía no está preparado, necesita muchos tormentos, muchos sufrimientos. ¿Qué es lo que nos trajo al Señor? Pues el sufrimiento, el quebrantamiento. Como les dije, la paciencia de Dios, la benignidad, la longanimidad nos deja que nos demos con la nariz en el piso, que nos descubran, que nos metan a la cárcel, que nos cobren el coche que chocamos, pero es para que clamemos a Dios, y Dios siempre nos ha respondido por su fidelidad en esos momentos difíciles. Pero ¿qué nos falta? Crecer. ¿Qué necesitamos para crecer? En Cristo, arrepentimiento, voluntad, echarle ganas nosotros mismos a nuestra salvación. Amén. Y Cristo promete que los mansos recibirán la tierra por heredad. Por tanto, necesitamos recuperar la mansedumbre. Por favor, póngase sobre sus pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.